Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a esta tercera clase del posgrado de Urbanismo Metropolitano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Diseño y Urbanismo de la UBA, con una clase muy especial que es la mirada y la perspectiva de género en la construcción de planes urbanos o metropolitanos, con distintos ángulos, con distintas miradas y sobre todo con distintas temáticas. Obviamente esta clase no espera ser una clase que toque los temas de manera exhaustiva, sino que va a partir del testimonio de tres invitadas de lujo, que ahora Lor, que es la coordinadora del curso, va a presentar, y que nos va a permitir también tener un diálogo de esos que me gustan a mí, de estas clases abiertas, que son rondas de diálogo, de conversación. Nadie viene con ninguna verdad revelada, digo, todos traemos preguntas abajo del brazo, así que la idea es que entre ellas se puedan ir preguntando, y también si se animan preguntándome a mí, yo veré si puedo contestar, para poder acercar un poco más a este curso y a los invitados, a los que se han sumado y a las que se han sumado, a poder aprender más de las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. ¿Quiénes nos acompañan hoy, Lor? ¿Podemos presentarlas? Bueno, voy a empezar con Gala. Gala tiene un magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo de la Universidad de Georgetown y es licenciada en estudios internacionales de la Universidad de Itela. Es también profesora ahí y es delegada de la Argentina ante el W20, Women 20, y trabajó como consultora para organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y gobiernos de la región. Se especializa en la investigación aplicada a políticas públicas sobre cuestiones sociales, especialmente en lo referido a los derechos de la infancia y género. Es autora de más de 50 publicaciones sobre políticas sociales en Argentina y América Latina y de 3 libros: El futuro es hoy, primera infancia en Argentina; Equidad económica de género, un imperativo para el G20; y El género del trabajo, entre la casa, el sueldo y los derechos. También tenemos con nosotros a Guadalupe Tagliaferri, que es senadora nacional. Ella posee una trayectoria de casi 20 años dedicada a la gestión pública, la problemática social y la temática de género. Actualmente es senadora, como lo dije, electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Guadalupe tiene una formación orientada a las ciencias políticas, lo que la llevó a unirse en los comienzos de su carrera a la Fundación Sofia. Previo a su desempeño como ministra, dedicó varios años de su carrera en las temáticas de primera infancia y género, principalmente desde su rol primero como directora general de la mujer, luego de subsecretaria de Promoción Social y por último como presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y para terminar, María Daels, que es directora de Planificación y Programación de la Obra Pública para la Integración Regional del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Es antropóloga por la UBA, especialista en análisis y planificación de políticas territoriales. Se especializó en gestión y control de políticas públicas en la Flaxo, prospectiva estratégica en el Instituto de la CEPAL, y realizó una maestría en generación y análisis de información estadística en la Universidad de 3 de Febrero. Tiene conocimientos avanzados en sistemas de información georreferenciados, dinámica de sistemas y manejo de paquetes estadísticos. Y participó como asesora en la elaboración de diversos planes estratégicos de desarrollo territorial en Argentina y en Brasil. Desde el 2011 se desempeñó en la gestión pública, en planificación y análisis de políticas territoriales. Fue asesora en el Ministerio de Planificación, en el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento y en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, y jefa de gabinete de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de la Municipalidad de La Matanza. También ha sido autora y coautora de publicaciones vinculadas con el ordenamiento territorial y el urbanismo. Es docente de cursos de grados y posgrados en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, a las tres, y a todos y a todas las que nos acompañan. Si les parece, entonces vamos a comenzar con esta ronda, con una pequeña investigación que hemos hecho desde acá, desde el curso, y que yo quiero compartir con ustedes porque no todos estamos en la misma página,
y a veces está bueno poder nivelarnos, o por lo menos charlar un poquito sobre los temas que nos acompañan hoy. Y esta línea que preparamos, me parece que de alguna manera nos van marcando algunos hitos que identificamos en el tiempo, después ustedes complementarán y me dirán si hay alguno que se nos escapa. Yéndonos muy atrás en el tiempo, siempre en la academia está bueno decir que nada es nuevo bajo el sol, sino que hay algún antecedente, ¿no? Y el antecedente de este libro de Christine de Pizan, que es una autora italiana, pero que vivió en Francia, así que tiene las dos nacionalidades. Yo que soy muy fanático de los italianos, voy a rescatar esa parte de ella. Y podría decir que fue la primera mujer en Europa en ganarse la vida como escritora, y se la considera por lo general como una de las primeras feministas porque se pronunció en favor de los derechos de las mujeres y los logros de las mujeres casadas. Así que en este libro, que nos cuenta en una relación entre estudiante y maestro, nos invita a conversar y a invitar a construir una ciudad para las mujeres famosas. O sea, tiene un corte elitista, si se quiere, de la época, pero empieza a poner esta idea de la ciudad para las mujeres. Una segunda mujer que invitamos hoy a hablarnos de esta historia es Mary Wollstonecraft, no sé si la pronuncié bien, pero tendría que ver con la Ilustración. Y básicamente nos lleva a esta burguesía urbana naciente, donde había como una búsqueda de diferenciar la relación entre los artesanos y bueno, todo ello en una conceptualización de una nueva clase, en donde la mujer empieza a tener un nuevo rol y comienza de alguna manera a traer una reivindicación de los derechos de ciudadanía de la mujer, que hasta ese entonces obviamente no se tenían en claro. A poco tiempo llega la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, y en 1848 tenemos la primera convención por los derechos de las mujeres. O sea, ese es un hito muy importante en la historia de los derechos. Después me encantó que hemos encontrado que, claro, en 1885 aparece la bicicleta, que hoy está tan de moda de nuevo volver a pensar en cómo recuperar desde la pandemia este tipo de movilidad activa, pero este fue un invento que a la mujer le permitió un nivel de movilidad que antes no tenía, salvo las mujeres de la nobleza. La mujer en general no tenía esto. Y también ahí nomás, en 1893, tenemos a Nueva Zelanda como el primer país donde la mujer se le permite el sufragio universal, cosa que no estaba antes permitido en otros lados. 1911, primera vez que se festeja el Día Internacional de la Mujer. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, que tiene a las mujeres ocupando puestos de trabajo estratégicos, obviamente debido a la guerra, pero esto permitió demostrar que las mujeres podían realizar todo tipo de trabajo, y las mujeres empiezan a ganar espacio en la Organización de las Naciones Unidas ya en 1945. 2 años más tarde, el sufragio universal llega a la Argentina, y también la Declaración Universal de Derechos Humanos incorpora derechos a las mujeres en 1948. No les tengo que contar mucho, acá esto ya se acerca más a nuestros tiempos, la revolución cultural de la década de fines del 60 y del 70, donde el feminismo gana mucha fuerza, y aparte todos los métodos anticonceptivos y muchas leyes que empiezan en muchos países a tener en cuenta esta cuestión. La Declaración de los Derechos de la Mujer en el 79, la década del 90 entendida como una serie de declaraciones y reformas que van desde el derecho al divorcio, al derecho bueno, me perdí, al derecho al manejo de eso, Guada, ayúdame. La declaración... Tenés patria potestad compartida, el derecho de divorcio, sí, tenés varios ahí que se fueron logrando. Que se van logrando en esa década, y finalmente la Declaración del Milenio de la ONU, todas las reivindicaciones que reconocemos de estos últimos años, que se dan en Argentina, pero también en otros países del mundo, y podríamos concluir con los ODS a nivel global, con un derecho, un objetivo de desarrollo vinculado a la equidad y a la igualdad de género. Así que este recorrido nos permite, de alguna manera, ir identificando también algunas mujeres que con su aporte fueron también modelando la relación entre política pública y ciudades. Tenemos a Susana Kinsey,
que fue la primera mujer electa alcaldesa en Estados Unidos. Tenemos a Octavia Hill, que fue la primera mujer que trabajó fuertemente por la vivienda social para los pobres en Londres, un tema que nos une a algo que nos va a contar hoy María. No les tengo que presentar a Jane Jacobs, una activista de Estados Unidos a favor de un montón de valores urbanos que hoy defendemos desde muchos lugares, pero fue una mujer, y lo que es interesante que muchos saben, se impuso a Moses, que proponía una ciudad de autopistas, cuando él decía, no hay nadie en contra, nadie, salvo un grupo de madres. La verdad es que Robert Moses perdió esa pulseada y finalmente las autopistas no destruyeron el Washington Square en Nueva York y sigue siendo hoy un ejemplo mundial de cómo la caminabilidad, la amabilidad, la ciudad, que ahora nos van a hablar un poco también de cómo es esto de la ciudad con perspectiva de género. Saskia, que la tuvimos en nuestra primer clase abierta, nos habla de la ciudad global y es también una persona muy reconocida en esto. Bueno, Zaha Hadid para las arquitectas, es la primera mujer en recibir el Pritzker Prize, que es como el Nobel de la arquitectura. Y finalmente, Anne Hidalgo, recientemente primera intendenta alcalde de París, pero recientemente reelecta hace unos pocos días. Nada, seguramente hay más, pero me parece que sirve como para ir mostrando un recorrido. Y también la diferencia de lo que es la perspectiva de género de la equidad de género, ¿no? La equidad tiene que ver con una distribución equitativa de derechos, beneficios, obligaciones, oportunidades. O sea, a mí me gusta la equidad en todo su sentido, y ese es un tema central en este curso, de cómo se puede lograr y cómo las ciudades van a ser mejores y logran ser más equitativas desde el acceso a la vivienda, al espacio público, al transporte. La equidad de género, sin lugar a dudas, es uno. Pero el otro es la perspectiva de género, que es aquel que tiene la consideración de las diferencias socioculturales que existen entre varones y mujeres en una actividad que tenga que ver con, no sé, el análisis de las políticas públicas, ¿no? Desde el diseño de los espacios públicos, la planificación urbana, la ejecución de las mismas políticas, y que rescata las diferencias que tenemos, tanto desde la dimensión biológica como también la histórica, la cultural, en fin. Esto es un poco lo que se busca. Así que vamos a citar también a Zaida Muxi, que es una amiga y conocedora de estos temas, que tiene unos libros muy importantes, que trabajan el tema de la feminismo bien entendido, desde la casa y las tareas hogareñas y el trabajo no reconocido muchas veces, hasta también cuestiones que tienen que ver con el diseño urbano o la planificación urbana en su conjunto. Por último, hay varios movimientos, acá solamente una llamada a este grupo que muchas colegas mías estudian y reivindican, que es el colectivo Punto 6, que es un grupo de arquitectas de Barcelona que trabaja estas cuestiones de las cuales seguramente ahora vamos a poder trabajar un poquito más. Así que bueno, con esta breve introducción me parece que podemos dar pie a esta ronda, que lo que busca es hacernos preguntas, escucharnos un ratito y reflexionar sobre la idea del otro. Y yo la primera pregunta que tengo, se la quisiera hacer a Guadalupe, en relación a cómo es esta cuestión, sobre todo vos, Guada, que sos una mujer cercana o vinculada al poder, has sido ministra de Desarrollo Social, tomando decisiones muy importantes, ahora estás en el Senado de la Nación Argentina, incidiendo para que ocurran leyes. Bueno, ha habido todo un gran revuelo en estos últimos años en discusiones de leyes que tienen que ver con derechos de la mujer, que son muy interesantes. ¿Cómo podemos entender la relación entre liderazgo, política, poder y equidad de género? Mira, te podría decir, es tan complicada y es tan difícil como pensar que vos recién hacías la línea de historia, ¿no? La primera convención por los derechos de las mujeres pasó hace 172 años, y hoy, 172 años, seguimos teniendo que discutir derechos, seguimos teniendo que tener un posgrado como el tuyo, viendo cómo se planifica una ciudad en términos de género. Es compleja. Las mujeres seguimos teniendo que demostrar. El otro día había una nota de Julia, de CIPEC, donde planteaba que las mujeres, cuando llegamos a los lugares de toma de decisión,
e inevitablemente tuvimos que destacarnos mucho más que el promedio de los varones que también llegan. Entonces, tenemos una dificultad para equilibrar nuestra vida personal, familiar, si hay hijos, más que el trabajo. En la política, además, hay algo que viene, por suerte, ahora en los ejecutivos cambió, lamentablemente en el poder más político, más tipo Senado, ¿no? Que son los horarios, ¿no? Históricamente la política estuvo vinculada a 8 de la noche, la cena, después, digo, por más que trabajaras, toda la cosa venía después. En la gestión, al menos en la ciudad y en los ejecutivos de casi todo el país, esto de tener reuniones de trabajo a las 8 de la noche ya no se hace. Ahora llego al Senado y las reuniones empiezan a las 7, 8. Imagínate en el medio de la pandemia, que además tengo que darle de comer al niño, o sea, toda una complejidad. Pero por suerte, las mujeres hemos avanzado. Lo que sí suele pasar es que tenés que hablar en voz más fuerte para poder ser escuchada. Se te exigen niveles de inteligencia, de razonamiento, de fundamentación, mucho más que a la opinión de un varón, en términos generales, digo, y suponiendo que estamos hablando de dos personas idóneas. Después, personas no idóneas hay en todos, varones y mujeres, digo, pero en igualdad de capacidades e idoneidad, a la mujer se le exige mayor nivel de argumentación, si querés. Y voy a decir algo que es importante, es, salvo algunas pocas mujeres en la Argentina, por más que hayamos muchas en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en la mesa donde se corta el bacalao del poder de cualquiera de los espacios y de cualquiera de los poderes, siguen siendo mayoritariamente varones, salvo excepcionalmente 2 o 3 mujeres en la Argentina. Y esto es como que nos dejan, porque sumamos valor, porque es diverso, porque ya nadie niega el aporte nuestro, y de hecho después, si tengo tiempo, podré hablar sobre la posibilidad de cómo uno puede planificar una metrópolis pensando en las igualdades de las mujeres y las autonomías, pero sigue habiendo, y seguramente, supongo que ya estoy en tiempo, pasaré ya a mi pregunta a Gala, que tiene que ver con esto de, hay todo un entramaje invisible, todo invisible, es una maquinaria que te condiciona a las mujeres y a los varones, porque esto para mí es fundamental. Las mujeres también solemos no arriesgarnos a tomar esos espacios de poder. Los varones naturalmente son más propensos a ir a buscar lo que les falta, y son capaces de hacerlo, y van. Las mujeres tenemos como un chip que es invisible, que hace que tengamos menos voluntad y menos hambre de ir a construir más poder. Nos autocensuramos. Entonces, entre el ecosistema, entre este entramaje invisible, entre las diferentes barreras que hay, y nuestra, a veces, resistencia interna a ir a comernos los espacios de poder, se da una combinación que hace que, insisto, salvo creo que 2 mujeres, diría en la Argentina, donde se corta el poder en serio y las tomas de decisiones centrales en los espacios políticos, el resto son varones. Supongo que estoy en tiempo, y ahí le haré, a mí me interesa que Gala, que sé que sabe un montón de esto, nos pueda como desarrollar, ¿no? Todas estas barreras, ¿no? Invisibles que las mujeres atravesamos a lo largo de nuestra carrera laboral, y sobre todo específicamente la que tiene que ver con esto de la toma de decisiones, que es en definitiva donde uno puede también modificar la planificación de una ciudad, si estás en lugares de decisión o no. Bueno, gracias, Guada, por la pregunta, y gracias por la invitación. Un honor participar en esta clase con estas colegas. Bueno, las mujeres enfrentamos barreras en todas nuestras trayectorias laborales, y eso es muy claro desde el principio, desde quienes deciden, y es una decisión muy entre comillas, participar o no del mercado de trabajo. Solamente 6 de cada 10 mujeres toman esa decisión por la afirmativa, mientras que si miramos los varones son 8 de cada 10. Entonces ya hay ahí una proporción bastante importante de mujeres que se quedan afuera de la economía en general, y eso tiene implicancias claras también sobre su autonomía económica. Si miramos solamente estas 6 de cada 10 que decide, de nuevo, entre comillas, participar de la economía, nos damos cuenta que enfrentan barreras en toda su trayectoria laboral. Decidir
participar no implica conseguir un empleo. La tasa de desempleo es mayor en mujeres que en varones. Y aquellas que consiguen un empleo suele ser de peor calidad, más precario, en peores condiciones, en sectores peor remunerados, con mayor tasas y fluctuaciones hacia la inactividad, y también suele suceder, todas estas cuestiones replican en que hay un ingreso promedio que es bastante inferior para mujeres que para varones, la mal llamada brecha salarial. Todo esto termina incidiendo en que haya menos mujeres en los puestos decisivos. Y esto, como bien decía Wada, no pasa solamente en el legislativo o en el ejecutivo, pasa en todos los sectores, pasa en todos los sectores del sector público y todos los niveles de gobierno, pero también pasa en el sector privado y en el sector sindical. ¿Qué pasa con esto? Terminamos teniendo espacios de toma de decisiones que son menos diversos, y al ser menos diversos son menos ricos, y las decisiones que se toman ahí son peores por ser menos diversos, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros el año pasado publicamos un libro desde CIPEC que se llama El género del trabajo, que analiza todas estas barreras y las sistematiza. Es un libro que está disponible gratuitamente, se la pueden bajar desde la página de CIPEC, y si alguien lo quiere en papel nos pueden escribir y se los mandamos, o en marco de la cuarentena, como sea viable. Pero ahí una de las cuestiones que analizamos es sistematizar un poco qué funcionó en otros países que lograron cambiar un poco esto, y ahí vale aclarar que Argentina es un país pionero en esto, sobre todo en el legislativo. Tuvimos una de las primeras leyes de cupo y tenemos una de las primeras leyes también de paridad del mundo. ¿Qué funciona? Funcionan los cupos, eso es lo que funciona, forzar a que esta diversidad esté estipulada desde el vamos. Y ahí hay todo un argumento de si los cupos en particular o las metas van en contra de la meritocracia, y quiero hacer un apartado de eso porque me parece que es fundamental, que es una totalmente falsa dicotomía. En Argentina las mujeres alcanzamos niveles educativos que son más altos que los de los varones, entonces si estamos todos de acuerdo en que nos gustaría que las personas más calificadas estén sobre representadas en los puestos de decisión, tendríamos que tener una brecha al revés, con una mayor cantidad de mujeres. Entonces, garantizar esta diversidad no implica ir en contra del mérito. Si hubiese meritocracia, si la meritocracia existiera, tendríamos un escenario que sería exactamente al revés de lo que hay. Me imagino que debo estar en tiempo, así que Gabo, te quiero devolver la pregunta. Y yendo quizás un poco, o sea, estamos discutiendo muy en la punta de la pirámide de las mujeres que llegan, me gustaría movernos quizás hacia un poco más la base de la pirámide, y pensar también cómo dialoga un poco la ciudad en términos generales con las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran sobrerepresentadas en una situación de pobreza, y qué impacto tiene en esto los cuidados. Bueno, la verdad que es un tema apasionante, del cual, como comenté al principio de la charla, y también un poco en los roles que uno va tomando, tanto en la universidad como en distintas cuestiones que tienen que ver con la planificación de la ciudad, nos desafían. Nos desafían a pensar de nuevo, porque venimos de un, si se quiere, de un paradigma donde eso no nos lo enseñaron, ¿no? Yo creo que hoy uno de los grandes temas que nos pasan a los que estamos en funciones de ir tomando algunas decisiones es que la mayoría de los desafíos a los que nos enfrentamos no nos los enseñaron antes, ¿eh? Nadie nos preparó demasiado bien para el cambio climático cuando estudiamos hace 20 años. Nadie nos preparó demasiado bien para todo este tema de la digitalización. Tampoco nos prepararon bien para enfrentar la cuestión de cómo manejar la planificación urbana, por ejemplo, con perspectiva de género. Por eso rescatábamos el trabajo de algunas mujeres, sobre todo, pero también hay varones, que están empezando a tomar estas perspectivas, estas cuestiones, para tratar de incluirlos tanto en el diseño como en la planificación. Y si nos referimos al tema de bajar de la punta de la pirámide e ir abajo hacia la base de la pirámide, a mí me gustaría conversar un poco con María, que ella tiene experiencia en el trabajo, por ejemplo, en el municipio de La Matanza durante mucho tiempo, ahora también en el gobierno nacional, pero vos, María, como antropóloga, como urbanista, te has vinculado mucho con esta cuestión de esta mirada, si se quiere, de la pobreza con perspectiva de género. ¿Cómo es la pobreza
desde la mirada de la mujer y qué se puede hacer en términos de planificación al respecto. Tenés que abrir el micrófono, María, porque estamos... Fíjate si podemos abrir. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la pregunta, por la invitación. Un lujo estar participando en este panel con mis colegas. Yo sí tenía ganas de hablar, o me parece importante como acotar o combinar o complementar lo que plantearon Guadalupe y Gala, con pensar un poquito el tema de la feminización de la pobreza. Pero no es un tema ajeno a lo que acaban de exponer, porque está todo vinculado. Yo pensaba, por ejemplo, el 26 de junio de este año el INDEC publicó un informe de la distribución del ingreso argentino del primer trimestre del 2019. Y cuando nosotros miramos el decil más pobre de la Argentina, vemos que está compuesto en un 70% de mujeres. Cuando miramos, por ejemplo, el ingreso promedio por decil, también vemos que el ingreso promedio por decil a nivel nacional es de 32.300 pesos, pero cuando miramos al interior, cuando lo miramos con perspectiva de género, notamos que para las mujeres es de 28.300, mientras que para los varones es de 36.600, creo. Y la realidad es, tal como dijo Gala, tal como dijo Guadalupe, es que las mujeres tenemos empleos peores pagos, tenemos una mayor participación en el empleo informal, hay fuertísimos sesgos sociales que nos impiden crecer o desarrollarnos en términos profesionales y acceder a puestos jerárquicos y de toma de decisiones, y también hay un montón de sesgos sociales que no nos permiten a las mujeres desarrollarnos en ciertos puestos de trabajo que están limitados para los varones, y estamos más vinculadas o limitadas a algunas otras tareas. Pero donde yo quería hacer eje, y traerlo aquí en discusión, es que hay una íntima relación entre la desigual inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y cómo se distribuye, de manera desigual también, el trabajo reproductivo en la sociedad. Y acá hay un concepto muy interesante que nos trae la economía feminista, que es el concepto de economía del cuidado. Este concepto, una de las cosas que hace es explicita el rol fundamental que tienen todas estas tareas reproductivas o tareas del cuidado en el sistema económico. Como lo explicita, nos permite preguntarnos cómo se distribuye esta tarea tan fundamental, porque está clarísimo que nadie puede ir a trabajar si no está bien dormido, bien alimentado, bien higienizado, bien cuidado, y si no tiene que estar cuidando a un montón de otras personas. La pandemia, el home office, lo que sucede en el home y en el office, dejó claro que hay un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo. Y como lo explicita y nos permite pensar de qué manera esto se distribuye de manera desigual, también habilita a que empecemos a pensar algunas cuestiones vinculadas a la política pública de cómo generar una agenda que permita hacer políticas para una sociedad que aspira a ser cada vez más equitativa, con más justicia social. A mí me gusta traer un dato así importante, o un dato muy preciso, muy claro acerca de esta distribución desigual de las tareas del cuidado, que es, en el 2013 se publicó en el INDEC una encuesta, que es la encuesta del uso del tiempo, donde marca claramente que las mujeres destinamos entre 6 o 7 horas diarias para tareas del cuidado, mientras que los varones destinan 2 horas diarias a tareas del cuidado. Y esto se verifica también en los casos donde los varones son desocupados o inactivos. O sea, no tiene solamente que ver con que los varones están más tiempo en el mercado de trabajo. Lo que quiero decir con todo esto, porque creo que ya estoy bastante en tiempo, es que hay una distribución desigual de las tareas del cuidado entre los varones y las mujeres. Estas tareas del cuidado son fundamentales para el funcionamiento del sistema económico y son asumidas generalmente por los hogares y al interior de los hogares por las familias, cuando no por los hogares, por las organizaciones sociales, por los merenderos, por los comedores, por un montón de instituciones comunitarias que asumen ese rol y otras mujeres que asumen ese rol. En tanto que no es remunerado, podemos decir que las mujeres estamos haciendo como una especie de
subsidio a la tasa de ganancia del sistema económico, y por último, que esta distribución desigual de las tareas del cuidado impactan sobre la manera como las mujeres podemos insertarnos en el mercado laboral remunerado, y por ende, cómo eso afecta también a la feminización de la pobreza. Como, ya estoy recontra en tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, quizás después tengo una instancia para pensar cómo pensamos la planificación territorial, pero me parece que era importante incorporar esta idea de la economía del cuidado para el debate. Y en este punto, sí me gustaría, obviamente, preguntarle a Guadalupe, como en su lugar de decisora, de tomadora de decisiones, si incorporaron esta noción de economía del cuidado para pensar las políticas públicas, y en tanto tal, cómo lo hicieron, para escuchar un poco esa experiencia. Bueno, gracias María, y nada, comparto 100% tu análisis y me da un excelente pie para trabajar. Mi experiencia más como en el ministerio, nosotros, hay dos cosas que son fundamentales, y que me parece que son, yo no sé la verdad que es cuando los arquitectos o los urbanistas planifican una ciudad, y supongo que debe ser algo básico, pero por lo tanto es mirar los datos, ¿no? Digo, y cuando uno tiene que pensar una ciudad, y tiene que pensar los diseños de esa ciudad, desde la movilidad hasta los espacios de cuidado, tiene que tener datos. Lo que no pasaba en la ciudad es que no teníamos datos con perspectiva de género. Entonces lo primero que hicimos, en el marco de las recomendaciones de la CEPAL y de la ONU, fue armar un sistema de indicadores de género, que nos pusiera todas las políticas públicas, sumando al sector privado, como decía Gala, también es central, atravesando con todas las variables, cómo es la foto, ¿no? Blanco-negro. Y esto lo hicimos en el 16, lo que nos permitió empezar a decir, bueno, a ver, hay que diseñar una política pública con perspectiva de género, porque ya sabemos, lo saben ustedes tanto como nosotros, que cuanto más mujeres estén en el mercado laboral, cuantas más mujeres tengan posibilidad de progresar, cuantas más mujeres puedan ser emprendedoras, cuantas más mujeres terminen el colegio, y cuanta más salida puedan tener, mayor riqueza y mayor equidad y mayor distribución de todos los recursos y de todos los derechos tiene esa ciudad, y esa ciudad es la que queremos construir. Entonces, en función de eso, armamos y trabajamos sobre 3 autonomías. La autonomía física, que es como la básica, ¿no? De la seguridad física de la mujer. La autonomía económica, que es esto que tanto Gala como María empezaban a plantear en todas las franjas de las clases sociales. Y obviamente, la autonomía en la toma de decisiones. Central la autonomía económica, porque si no tenés autonomía económica, difícilmente la mujer, ante una situación además de violencia física, pueda tomar decisiones libremente, y difícilmente pueda hacer una carrera que la lleve a la toma de decisiones. Y la toma de decisiones no es solamente las grandes mujeres que somos senadoras, o que somos responsables de CIPEC, o que estamos en el ministerio. Hablamos también de aquella que termina siendo jefa en un comercio, en el supermercado, y que tiene mayor acceso a, como planteaba María, recursos genuinos. Y para eso, la cuestión del cuidado tiene que estar garantizada. Nosotros hicimos una red donde cerca de 130.000 niños, sobre todo los menores de 5 años, en espacios estatales y trabajando en conjunto con las organizaciones sociales, tuviesen espacios de cuidados garantizados, gratuitos para las mujeres de bajos recursos. Indispensable que se pueda planificar eso. Y otra cosa que hicimos fue modificar, fundamentalmente, la ley de licencias laborales dentro del Estado, mucho antes que lo que hizo en ese momento el Gobierno Nacional, y con mucha cantidad de días. Y ya no hablamos además de mamá y papá, hablamos de licencias familiares, y que cada familia hay días específicos de las mujeres, pero hay, y esto que apunta María, hay días exclusivos para los varones, o, como nos gusta decir, progenitor no gestante, porque la diversidad de las familias en la ciudad es divina y es hermosa, pero la ley no las contemplaba. Y después pusimos estos 120 días de licencia que tenemos las mujeres sin goce de haberes, que también puede hacer una decisión para tomárselo el varón. Lamentablemente podemos operar sobre el sector público, pero entendemos que el sector público, cuando incide en el mercado e incide en la toma de decisiones, y ahí es donde invitamos al sector privado a que tome estas mismas cuestiones. Entonces, hay 2 claves ahí que tienen que ver con la autonomía económica. E inevitablemente, y ahí voy a la primera pregunta,
Si vos en estos espacios de construcción de políticas públicas no tenés mujeres decidiendo, opinando y construyéndolas, difícilmente tengas diseños integrales, sino que tengas como para mí, que fue lo que ha pasado en los últimos años en el mundo entero y hoy empieza a cambiar, tenés como políticas públicas espasmódicas, ¿no? Digo, bueno, este es un tema, digo, sale, surge, tenemos el problema, lo armamos. Cuando vos tenés mujeres dentro de estos espacios de decisión, de estos espacios de planificación de las políticas públicas, y ahí sí, en todos los niveles del Estado, tenés miradas integrales, porque las mujeres no nos disociamos cuando tomamos una decisión política sobre lo que nos afecta. Entonces, en la planificación de las ciudades es importante tener la perspectiva de género, que incluye mirar integralmente, no sino problemitas puntuales y como salpicados, y trabajar fundamentalmente sobre la autonomía económica, que incluye la autonomía de la mujer para que pueda ser autónoma, para que genere recursos, porque la ciudad va a tener mejores recursos, pero donde el Estado y el sector privado tienen que garantizar las condiciones en una cancha desigual para que la mujer tenga esta igualdad. Entonces vos no podés de ninguna manera pensar una ciudad que sea equitativa, que tenga progreso, que tenga acceso a bienes y servicios, a derechos y obligaciones, si no tenés incluida a las mujeres en ese proceso. Porque inevitablemente tenés, como me gusta decir a mí, la mitad de la población que sostiene el mundo fuera de esa planificación. Y nunca vas a poder lograr entonces una ciudad inclusiva, con progreso, que es el desafío que tienen ustedes en este posgrado. Es notable, María, Guadalupe, cómo escuchaba los distintos tipos, distintas clasificaciones que tenemos para las autonomías y la relación que hay entre género y mirada integral, cómo estas cuestiones están muy vinculadas también a la planificación metropolitana. O sea, a lo largo del curso, cuando buscamos construir mecanismos de gobernanza, esa es la palabra, metropolitana, también nos enfrentamos a barreras parecidas, porque en el fondo lo que asemeja la mirada de la gobernanza es justamente una distribución inequitativa de recursos, en el fondo. O sea, uno lo que está buscando es cómo tratar de que la toma de decisión sobre esos recursos sea de la manera más inteligente posible, más armónica posible. Y me parece que en ese sentido la mirada de género tiene ese mismo ADN que me parece que es muy, muy trascendente. Y bueno, esto me lleva a pensar, y vamos a tratar de aterrizar un poco en la planificación. Ya hemos visto las cuestiones vinculadas al poder, a la dimensión económica. María nos contó un poco más desde la mirada del cuidado y de la cuestión de, si se quiere, más cotidiana, que incluso hace a las familias que no están en posición de toma de decisión, pero que toman decisiones todos los días. Y esto nos lleva a pensar que muchas veces decimos que podemos describir una ciudad en función de cómo nos movemos, ¿no? Dime cómo te mueves y te diré cómo eres, dicen los especialistas en transporte. A mí me gustaría que me cuentes, Gala, ¿qué podemos pensar de cómo se mueven las mujeres en la ciudad? Bueno, es una gran pregunta esa. Y quisiera retomar un poco lo que mencionaba María del tema de cuidados. Esta división sexual que hay del trabajo, esta separación, digamos, entre el trabajo doméstico y el trabajo remunerado en el mercado, haría pensar que el espacio público y el espacio privado no son neutrales en términos de género, y que las mujeres quedan frecuentemente relegadas a los hogares realizando estas tareas de cuidado. Pero en realidad hay una revisión sobre el concepto de cuidados que implica también movilidad. El cuidar es llevar a los chicos al colegio, llevar a las personas mayores a las citas médicas, a las extraprogramáticas, visitar a personas, hacer las compras en el supermercado, y todo eso requiere transitar y habitar la ciudad. Y es importante entonces romper esta asociación que hay del cuidado con los ámbitos más exclusivamente privados o con la inmovilidad. En realidad implica muchísimos viajes, pero el problema es que esos viajes están muchas veces invisibilizados. Y esos viajes no están
quizás en la norma de lo que uno piensa como viajes a la hora de pensar la ciudad, que es esencialmente viajes desde la casa hasta el trabajo y del trabajo a la casa, como diría un político argentino que seguramente muchos conocen, que son más bien pendulares, sino que son viajes poligonales, que requieren esto, es decir, bueno, voy primero al supermercado, del supermercado voy al trabajo, del trabajo voy a buscar a los chicos al colegio, de los colegios voy a visitar a mi mamá, tal cosa, vuelvo a casa, salgo de nuevo a la verdulería, voy, vengo, y este distinto perfil de viajeros, o de viajeras, debería decir, implica repensar de alguna forma las políticas públicas, y cómo se piensan las políticas públicas, sobre todo las metropolitanas, y sobre todo las de transporte al interior de las ciudades, colocando realmente a las personas en el centro, tratar de cuestionarnos realmente cómo se mueven las personas, y qué sujetos estamos tomando en cuenta a la hora de pensar cómo las políticas públicas acompañan la planificación urbana, en especial la planificación del transporte. Y acá es importante retomar también lo que mencionaban justo en la serie anterior de preguntas, es decir, no es igual como todas las mujeres se mueven tampoco, ni como es todas las personas, ni como es todas las mujeres. Y acá una cuestión importante, en toda la conversación creo que estamos asemejando género a mujeres, hay muchos otros géneros, yo simplemente hago referencia a mujeres porque hay muy pocos datos sobre los otros géneros, esperemos que esto vaya cambiando de a poco en las estadísticas. Pero estas distintas intersecciones que hay entre géneros y otras desigualdades, en particular las desigualdades económicas, tienen implicancias en lo que son también los patrones de desplazamiento. No hay homogeneidad en cómo se mueve una mujer del 20% más rico y cómo se mueve una mujer del 20% más pobre, para llevarlo a los extremos. Y esto es importante porque en las ciudades quizás se ve de forma más concreta, en lo material, cómo se construye lo simbólico. Y esta asignación que hacemos a los roles de qué debería ser una mujer o qué debería ser un varón, se ve de forma muy concreta en las ciudades, en la arquitectura. Y es el lugar, en definitiva, donde se entrecruzan las exclusiones materiales con las desigualdades simbólicas. Entonces, es importante entender a la movilidad como un derecho, porque es un concepto que habilita el goce de otros derechos, y es, en definitiva, la movilidad lo que materializa de alguna forma también el derecho a la ciudad, ¿no? Es lo que lo concreta. Si no estamos teniendo en cuenta a la mitad de la población o más a la hora de pensar la movilidad, estamos realmente ante un obstáculo muy grande para que esa proporción grande de la sociedad tenga efectivamente ese derecho garantizado. Quería sobre esto quizás hacerle una pregunta a María, dado su tránsito hacia la gestión y que ella venía pensando quizás estos temas desde otro lado. Pero me interesaba quizás preguntarte, María, ¿cómo veías desde la gestión ahora los desafíos que hay para pensar justamente la movilidad con perspectiva de género, y en términos más grandes también la planificación urbana con perspectiva de género? Muchas gracias, Gala. Yo una de las cosas que estaba pensando mientras hablabas tenía que ver con esto, o sea, para mí pensar movilidad necesariamente es pensar en de dónde hacia dónde están, y entonces la idea de la territorialización, dónde ubico, y vuelvo a tomar esta feminización de la pobreza, dónde están las mujeres pobres. Y vuelvo a los datos, porque me parece que los datos también esclarecen. En la Argentina, el 13%, si no me equivoco, según la encuesta permanente de hogares, el 13% de los hogares son monoparentales, con jefas de hogares mujeres y con niños a cargo. Ahora, cuando nosotros miramos esa participación, ese número 13%, se desdibuja cuando empezamos a hacer foco en algunos lugares donde nosotros decimos donde unas situaciones de mayores niveles de vulnerabilidad. Cuando miramos, por ejemplo, hogares que viven en zonas inundables, vemos que el 18, casi 19% de los hogares son estos hogares monoparentales, con jefas de hogar mujer y con niños a cargo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo,
la descarga que tienen, si son hogares que tienen descarga de baño, vemos que ese 13% inicial que estábamos hablando asciende a 22%, son hogares monoparentales de mujeres con niños a cargo. Ni hablar cuando hablamos cuáles son los hogares que tienen descarga a hoyo, digamos, que ya asciende a un 32%. Entonces, cuando empezamos a ver dónde están localizados, o sea, cuando empezamos a ver el mapa de la pobreza, digamos, dónde están ubicados los pobres y qué participación tienen las mujeres o los hogares monoparentales, mujeres con niños a cargo que no tienen otro ingreso que el propio, empezamos a ver desde dónde, o sea, en esta cuestión de cómo se mueve y por dónde se mueve y cuáles son las estrategias que toman las mujeres para moverse, tenemos que comprender también desde dónde y hacia dónde se están moviendo. Yo acá me gustaría traer a colación un trabajo que viene realizando una colega muy querida también de la gestión, que se llama Natalia García Dopaz, una antropóloga planificadora urbana, que hace mucho tiempo viene territorializando, viendo estos mapas de dónde están ubicadas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, estos hogares monoparentales, mujeres con niños a cargo, y uno podría hacer el mismo trabajo y llevarlo al área metropolitana y demás. Y vemos cómo coinciden fuertemente esa localización de esos hogares específicos que estamos tratando de ver con las zonas menos servidas o que tienen menos acceso al sistema de transporte público o al sistema de parques verdes de calidad, que son todas cuestiones que terminan como reproduciendo esa dificultad que tienen las mujeres, tanto en cuanto en La Matanza, por ejemplo, las mujeres pobres están ubicadas en zonas donde tengo que tomarme primero un remis, los viejos 0,50 que ahora valen bastante más, para llegar a un punto que me pueda tomar un colectivo, quizás municipal, para tomarme otro, para que pueda tomarme aquel que me deja cerca de la estación. Digo, esa persona, que además tiene poco tiempo, porque ya estuvimos hablando del tiempo que tiene que dedicar a su vida, a las tareas de cuidado y demás, todas estas cuestiones hacen que el movimiento, o sea, no solamente el movimiento, sino el acceso a la ciudad está, de alguna manera reproduce esas desigualdades que estamos denunciando, de alguna manera, y que tenemos que transformar. En tanto y en cuanto no comprendamos que las mujeres están en una situación de desigualdad social grave y no incorporemos esa mirada a la planificación urbana territorial, vamos a estar reproduciendo también y diseñando y planificando ciudades cada vez más injustas en vez de volverlas cada vez más equitativas. Creo que tengo eso para decir y me dan muchas ganas de preguntarle a Gabriel qué de todo esto, no, pero qué elementos te llevas de la participación de lo que estuvimos hablando con Gala, con Guadalupe y lo que pudimos estar aportando. ¿Te parece que son elementos interesantes para incorporar en un plan urbano ambiental o en un plan metropolitano? Bueno, genial. Justo tenía una pregunta de los alumnos que hacía la misma pregunta para ustedes, así que yo voy a tratar de hacer como una síntesis de lo que yo interpreto, de lo que entendí yo, y también voy a aprovechar para que ustedes den una recomendación, así que vayan pensándola, qué le recomendarían al plan urbano ambiental de la ciudad que tenga en cuenta, ya que en la anterior versión, que fue en 2008, la perspectiva de género estaba prácticamente en pañales, ¿no? Seguro había alguna militante, pero no tenía la fuerza de hoy. Lo que yo entendí, y me gustaría hacer fuerza, bueno, desde ya hay como cosas que ya sabemos todos, que tiene que ver con esta búsqueda de cupos, y de esta búsqueda de que los espacios estén representados, ya desde su representación misma, digamos, en manera más equitativa. Entonces, que la participación, por ejemplo, que se busque, tenga lugares, y tengo una anécdota para contar con este mismo curso, que a mí me causa gracia, pero se las cuento a ustedes y a los que nos están escuchando también, que cuando tuve la primera reunión del curso, que era para presentar un libro, tenía que, bueno, armar un primer panel. Y en ese primer panel que armé, invité a 4 o 5 varones y 4 o 5 mujeres. Todos los varones me dijeron que sí, pero una sola mujer me dijo que sí. Entonces, cuando fui a presentar el panel, me quedó como, bueno, mal distribuido. Y tuve en algunos foros eco, hasta algunos medio agresivos,
de ser un machirulo, como se dice ahora. Entonces, yo aprendí algo con esa intervención, que es que no solamente hay que intentar hacerlo, hay que lograrlo. Entonces, porque también ustedes lo dijeron, que muchas veces, y creo que lo dijiste vos, Guada, muchas veces las mujeres, cuando están frente a esa oportunidad de tomar poder, a veces tampoco lo toman. A mí me cuesta mucho más lograr que una mujer participe o en un panel o en un espacio que un varón, porque el varón tal vez agarra más rápido la oportunidad y la mujer o duda o a veces no puede, porque tiene tantas otras cosas que le impide agregar un tema más en su agenda. Entonces, una cosa que yo tendría muy en cuenta es ese tema de la invisibilidad de la que habla Gala, de la cual yo creo que los varones no somos tan conscientes. Incluso los varones sensibles, diría, que tienen la mejor intención de que haya más participación, de que haya más toma de poder, que están dispuestos a compartirlo, no tenemos esa conciencia, tampoco nunca nadie nos lo dijo antes. Entonces me parece que ustedes van hablando de estos temas, nosotros escuchamos, tomamos nota y aprendemos. Así que como primer cosa les diría eso, me parece que la participación, que es uno de los ejes sobre los que me gustaría que el plan urbano ambiental se pueda parar, y desde acá, desde el posgrado, vamos a estar pensando muchas propuestas en ese sentido, de cómo hacer una participación moderna, amplia, diversa, tenga muy en cuenta este tema de la perspectiva de género, ¿no? Pero me parece que también hay recomendaciones para hacer desde la planificación misma, ¿no? Y esas yo se las voy a pedir como pregunta mía y de Lor, que nos la veníamos haciendo ahora, que ustedes nos puedan, con eso vamos a cerrar. Voy a tomar una pregunta que tengo acá de una de las alumnas. Patricia, no sé si querés hacerla vos directamente o la leo yo, como vos prefieras. Tenés que abrir el micrófono. Bueno, encantada de escuchar a estas tres mujeres hablando de estas cosas. Y presentate así te conocen. Soy Patricia Boldaracena, soy arquitecta de Montevideo. Bueno, muchas cosas que ya las he escuchado y otras cosas que las he recordado, y sobre todo algunas cosas que decía María en su última intervención con respecto a las mujeres, las mujeres jefas de hogar monoparentales, o sea, que son las mujeres que están a cargo de los hogares, y cómo su situación económica se ve cada vez más vulnerada por la misma sobrecarga de trabajo, por las imposibilidades de acceso a los servicios y por estar solas sin un apoyo, y cómo esto también retroalimenta la dependencia de estos grupos a los varones, ¿no? O sea, la mujer busca en estos grupos, sobre todo en estos grupos sociales, capaz que en todos, ¿no? Pero busca de vuelta la dependencia del varón que la puede ayudar a salir de esta situación. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema como cultural, que digo, desde el plan, nosotros como urbanistas, desde el plan urbano ambiental o desde otros planes, podemos incorporar una cantidad de acciones desde el punto de vista físico, estudiando los temas de movilidad urbana y espacios públicos y otros, que me parece que sí, que son cruciales, pero hay algo más, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el cambio cultural, hay algo que va más allá. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta mujer que está tan sumergida y que representa un porcentaje tan importante de nuestras sociedades, ¿cómo hacemos para dar vuelta a esto? Desde un plan, o sea, para acotar la pregunta, desde el plan urbano. Si quieren, me arranco, no sé, María, Guada, si que quedamos todas como... Dale, estamos así. No, a ver, 30 segundos. No, Patricia, claramente desde vos podés transformar, ayudar a un proceso de cambio cultural que viene, que ya es inevitable y que está clarísimo,
pero que se termina de consolidar y facilita ese cambio cuando vos tenés, como decía tanto María y Gala, una ciudad, un AMBA diseñado que facilite esto. Digo, la mujer si tiene miedo a su seguridad física porque no tiene un bondi para tomarse una hora digno y una calle asfaltada, difícilmente pueda tomar un trabajo que significa ser enfermera en el turno nocturno, porque no tiene forma de volver. Entonces, cuando vos diseñás con políticas públicas concretas un Estado que garantice, una ciudad que facilite eso, culturalmente la mujer va a ir a tomar ese curso. Después está la cuestión individual de cada una de las mujeres, que no es una, y está atravesado por la pobreza, pero tenés educación de calidad, tenés espacio de cuidado de tu hijo, tenés acceso al transporte público, tenés garantizada tu seguridad para volver a cualquier hora, te va a facilitar que empieces con la autonomía física, después la autonomía económica, y después, si querés, digo esta palabra a veces muy mal usada, el empoderamiento. Entonces, necesitas construir una ciudad desde las políticas públicas que facilite esas autonomías y que facilite ese cambio cultural que ya está sucediendo, que lo consolide claramente. El ejemplo de las licencias. Si las licencias familiares siguen estando a cargo de que la mujer se quede solamente y que el varón no pueda tener, bueno, el cambio cultural no se va a dar nunca, porque el hombre no puede tomarse las licencias y está obligada a la mujer. Creas una ley que le da marco a eso y empieza al interior de cada familia esa discusión de quién se queda 6 meses con el bebé, la mujer o el varón. Puede ser cualquiera de los dos, después de los 45 días, obviamente. Nada, y una cosa que voy a decirte, Gabriel, perdón, y ya las dejo a las chicas, pero me motivé, que vos decías como que había varones sensibilizados o no. A mí hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en el sector público, no tenía puesto algo que se usa mucho entre el feminismo, que es las antiparras violetas. Cuando vos no mirás la sociedad y el mundo en clave género, es como cuando vos no sabés leer. Cuando vos no sabés leer, ves solamente palotes, y ves palotes, no ves palabras. Cuando vos empezás a leer, nunca más ves palotes, ves palabras. Cuando vos empezás a entender el mundo y las desigualdades en clave de estas desigualdades de género, yo te aseguro que las vas a ver en todos los lugares y todo el tiempo. Entonces el desafío no es ser sensible, el desafío es entender un pensamiento como cuando uno estudia Hegel o estudias un arquitecto. Bueno, ¿cómo pensaba ese arquitecto? ¿Cómo pensaba Hegel, Marx o el que fuese? Cuando haces eso, vas a poder planificar también una ciudad permanentemente, porque lo vas a tener. Nunca más vas a ver palotes, siempre vas a ver palabras. Está buena la comparación de la lectoescritura con la de comprender. Yo digo que es para, o sea, entender algo implica eso, ¿no? O sea, entender es poder romper tu paradigma que no te dejaba ver, en este caso es la lectura, el ejemplo, y poder entender, y es verdad, no hay vuelta atrás. Pero al mismo tiempo, para aprender a leer, tiene que haber un interés por el tema. Entonces yo creo que eso es lo que yo llamo la sensibilidad, que en algunos está, en otros hay que despertarla, en otros te los termina despertando una reglamentación, una ley que te obliga a hacer determinada cosa, y entonces a partir de eso aprendés. Hay muchos caminos para llegar a esta cuestión, pero yo creo que también comparto con lo que decían ustedes, es un cambio cultural que no tiene marcha atrás. Bueno, ahora estallaron las preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, pues ya estamos en hora, ¿sí? ¿Podemos un poquito más? Bueno, entonces voy a compartir algunas, no sé si quieren que las personas que las hicieron compartirlas. Tengo algunas de incluso gente que no es alumna regular del curso, pero no está mal poder compartir el micrófono. No sé si Candelaria, querés, no te veo aparte, no sé cómo abrirte el micrófono. A ver, Lor, si podés ayudar a que Candelaria abra su micrófono, Candelaria más. Antonella también mandó una pregunta. Antonella. Ahora sí pueden sacar el micrófono solos, todos. Se pueden sacar el micrófono solos, bueno, porque ya vimos que no hay hackers. A ver, Candelaria, si querés hacer tu pregunta, y si no, Antonella. Hola. Presentate, por favor, así te conocemos. Bueno, soy Candelaria, vivo en Nueva York, pero soy argentina, así que soy diseñadora urbana y arquitecta. Y mi pregunta para el panel, que me gustó mucho desde esta perspectiva de género,
es que el cuidado el concepto de cuidado me parece muy interesante y es algo que hemos estado estudiando acá en la maestría que yo hice este año, y pienso que desde la escala urbana puede ser el concepto de mantenimiento del espacio urbano, ¿no? Desde el espacio urbano construido, lo ecológico, cómo se puede traducir ese cuidado personal a un cuidado de ciudad, y cuál es el rol de la mujer en ese rubro, y qué oportunidades hay para reivindicar estos trabajos de mantenimiento en la ciudad, para generar esta ciudad sostenible y bueno, abrir más oportunidades al cambio cultural, como están diciendo. La que quiera tomarla. A mí un punto, Candelaria, muchas gracias por tu pregunta. Un punto que quería plantear, vinculado quizás a esto de la economía del cuidado, de visibilizar o no, y esta cuestión del cuidado del espacio público, justamente me sirve para plantear esto. ¿Qué es lo que sucede si el espacio público no tiene una persona o toda una secretaría detrás de garantizar su cuidado? Se desintegra la ciudad, se vuelve horrible la ciudad, si no hay todo un mantenimiento detrás de ello. Bueno, lo que viene a plantear la economía del cuidado es justamente todo ese trabajo invisibilizado que hacen las mujeres, que son condición de posibilidad para que esto suceda. Entonces, lo que sí me parece bien interesante a la hora de pensar políticas públicas es plantear justamente, o pensar en políticas públicas de una ciudad más inclusiva, o más amable para las mujeres, empezar a pensar todas esas cosas que damos por supuestas que las mujeres tienen que resolver solas. Todas esas cuestiones que tienen, por ejemplo, un mapeo federal del cuidado, o la identificación de todos estos espacios de cuidado que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, son importantes porque el Estado puede dar una mano enorme generando estos espacios, estas oportunidades, para que no tenga que recaer semejante tarea solamente en las mujeres. Pienso lo mismo, si nosotros no pensamos quién está cuidando la ciudad no funciona, deja de funcionar, tiene que haber alguien Estoy pensando, por ejemplo, en los complejos habitacionales, donde no está demasiado claro, en los complejos habitacionales de Buenos Aires, los complejos sociales o los núcleos habitacionales transitorios, el gran problema que esto genera, el problema que genera estos espacios que no son de nadie, que no son ni públicos ni privados, que no se sabe, que no hay un consorcio que se pueda organizar en torno de cómo se van a cuidar y cómo estos edificios se destruyen absolutamente porque no hay nadie asignado que haga eso. Supuestamente alguien lo iba a hacer, y bueno, en este punto sucede lo mismo al interior de las familias, como si no hay una mujer que está sosteniendo, se rompe. Y si se rompe la economía también. Eso es un poco, me parece que es una linda analogía para pensar esta idea de la economía del cuidado. No lo demos por supuesto, y el Estado puede hacer un montón de cosas para de alguna manera equilibrar la balanza y para tomar decisiones a través de las políticas públicas para liberar a las mujeres de esta tarea que es tremenda. Y al mismo tiempo, pensando en la pregunta que había hecho Patricia, retomando algunas cuestiones que dijo Guadalupe, me parece que es fundamental pensar en una ciudad que sea, que comprenda esta complejidad, que sea mucho más amorosa y mucho menos amenazante, que sea mucho más segura, donde las mujeres estamos agotadas. O sea, los varones, hay una cuestión que es interesante, como cuando uno no se da cuenta, está buenísimo la sensibilidad y es fundamental ponerse las antiparras para poder mirar desde una perspectiva de género, pero es muy difícil darse cuenta para un sector social que siempre tuvo como ciertos privilegios incorporados, desnaturalizarlos y entender lo agotadas que estamos las mujeres, y lo difícil que resulta no saber a qué hora viene un bondi, de una parada de bondi sin un horario que te diga cuánto falta para llegar, esos 3 minutos que demora el bondi se sienten como si fuesen 2 años, uno está muerto de miedo a la noche en una parada de bondi. Eso es como muy difícil de transmitir si no lo vivís en carne propia.
tener que salir a laburar a las 5 de la mañana para poder llegar a las 9 a Capital Federal, y entonces primero arrancar de noche, sin pavimento, sin luz, para esperar un colectivo, como es muy difícil, las mujeres estamos agotadas. Entonces hay que pensar ciudades que sean fáciles, así como Tonucci dijo, ciudades que puedan transitar los niños solos, pensemos en ciudades que sean fáciles para las mujeres, y eso ayuda un montón, nos libera un montón, y nos va a hacer unas ciudades no solamente mejores para las mujeres, van a ser ciudades mejores para todos y todas. Van a ser ciudades mejores para los niños, van a ser ciudades mejores para los ancianos, van a ser ciudades mejores para los varones, porque van a ser ciudades más amorosas, más tiernas. Me encantó el concepto de ciudades fáciles y amorosas. Creo que es muy potente, en serio. Bueno, vamos a tomar una pregunta más y ya vamos cerrando. Creo que Antonella, más arriba, teníamos en cola y... Hola, ¿cómo están? Ahí está, Antonella. Presentate, por favor. Mi nombre es Antonella Prius, soy estudiante de política, nada que ver del todo con arquitectura, pero justamente por eso mi pregunta va más orientada en realidad a la elaboración de políticas públicas respecto a esto. Y es mejor, más que nada, rescatando cosas que iban mencionando las distintas disertantes, es mejor pensar las políticas públicas, o cómo resulta más provechoso pensar las políticas públicas en generar un alivio a las mujeres en su sobrecarga, o pensarlas más bien en una distribución más equitativa, tanto de oportunidades como responsabilidades que tienen las mujeres hoy, que asumen porque es nuestro rol que nos asignaron hace años y que tenemos que cortar. No Gracias, Antonella, por la pregunta. No sé si les parece, María y Guada. Son, digamos, dos cuestiones que son complementarias. O sea, hoy, como decía María, las mujeres tenemos pobreza de tiempo, se llama esto de esta sobrecarga de cosas y esta mayor dedicación, y en términos de participación y en términos de horas de dedicación a las tareas de cuidado. Y eso hay que atacarlo, digamos, y esa forma de atacarlo desde las políticas públicas es esencialmente, de alguna forma, subsidiar esta función que está haciendo la familia y socializarla entre el conjunto de la sociedad. Esto implica sobre todo hacer espacios de cuidado, hacer jornadas dobles en la educación, pero también reconocer y atacar los factores materiales que obstaculizan hoy que ese cuidado esté en mejores condiciones, sobre todo vinculado al tema de pobreza. Esto tiene que ir acompañado con iniciativas que tiendan hacia una mayor corresponsabilidad en los cuidados, y corresponsabilidad no solo entre varones y mujeres o los distintos géneros, sino también entre familias y Estado. Hay que entender esto que decía María, de que el cuidado es una función social y es una función de producción de valor, genera valor concreto y ese valor es monetizable. Hay países que lo cuentan en su PBI para ir a lo concreto, ¿no? Argentina no lo hace, pero al reconocer eso nos damos cuenta de que es algo que deberíamos estar haciendo entre todos y todas. Y eso es lo que en definitiva va a terminar a tender hacia un cambio cultural. Un cambio cultural lleva muchísimos años, lleva tiempo, es muy difícil cambiar la cultura, pero las políticas públicas pueden ser un acelerador para ese cambio cultural. Entonces es importantísimo tener esta mirada en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas, y no pensar solamente que pueden ser las mamis las que lleven a los chicos al colegio, que se ocupen de las extraprogramáticas, o que van a ser automáticamente las mujeres quienes se tomen las licencias por maternidad. No se me pierde la ironía, ¿no?, de estar hablando de esto con la bebé AUPA, pero claramente es importante ya diseñar las políticas públicas con este tipo de incentivos que tiendan hacia una mayor corresponsabilidad, como decía Guadalupe, en lo que es, por ejemplo, licencias por paternidad muchísimo más largas. En Argentina tenemos la licencia por paternidad más corta de toda América Latina, estos 2 días de licencia paga, pero también esto tiene que ir acompañado con otro tipo de incentivos que no castiguen a un varón que se levanta de una reunión por ir a llevar a un chico al médico, y que
no premien tampoco ese comportamiento por parte de una mujer. Gracias, Gala, ni que lo hubiéramos preparado, ¿no? al tema, pero te agradezco por la verdad, por la dedicación. Esta hora es complicada, así que vamos a ir un poco cerrando. Yo lo que quería contarles a todos y a todas los que participaron es que en nuestro curso tenemos un montón de mujeres empoderadas, podemos decirlo, que ocupan cargos, roles que los han ocupado, o que están trabajando por ellos, directoras de planeamiento, diputadas, gente que ha trabajado en subsecretarías de distintas ciudades o provincias, en fin, todos los días se enfrentan a estas cuestiones, y aunque hoy tal vez han acompañado más en silencio, tiene mucho para aportar. Nuestro espacio es un espacio de aprendizaje entre pares, así que siempre creemos que el saber está repartido, es en red, y nos sirve mucho poder tener en cuenta. Así que si les parece bien, para cerrar, yo les pediría, no sé, en un minuto cada una, y a forma de síntesis también, si nos pueden dar una recomendación para el curso. En el curso, en nuestro último trabajo práctico, le vamos a hacer recomendaciones al Plan Urbano Ambiental de la ciudad. Entonces, ustedes en este momento pueden aportar su granito, y lo vamos a tener en cuenta cuando llegue ese momento, de qué cosa no deberíamos perder de vista a la hora de hacer un plan urbano con perspectiva de género. Es la misma pregunta que me hicieron a mí, nosotros la teníamos preparada para ustedes, para llevarnos algo que sea una impronta de ustedes en este trabajo colectivo que estamos haciendo entre todos los alumnos del posgrado y alumnas. Así que, empiezo yo, así seguimos respetando el orden que nos fuimos reordenadas las tres. Impresionante. No, a ver, sobre todo con el plan urbano ambiental de la ciudad de Buenos Aires, para mí hay dos cosas que no pueden dejar de hacer. Una, que es como dice María, que es los números, ¿no? Digo, agarrar el sistema de indicadores de género y ver de las cosas, de los ejes que van viendo, cuál es la foto en la ciudad de la realidad de los varones y de las mujeres, y en función de eso, pensar en clave de las tres autonomías cuáles son las recomendaciones, para que sean cosas integrales. Bueno, en autonomía física, poder meterse, digo, y está colgado en la página de la ciudad, y si no, Gala o nosotros podemos acercar, bueno, cuáles son los conceptos de autonomía física, porque insisto, va desde seguridad hasta espacio público, pasando por anticonceptivos, digo, eso es autonomía física. Ver que engloba autonomía económica y ver que engloba autonomía en la toma de decisiones, y en función de eso pensar integralmente las distintas políticas públicas. E insisto, invitarlos a que puedan mirar siempre con las antiparras violetas, entonces van a ver hasta cuando plantan un árbol, o hasta cómo está el tacho de basura, absolutamente todo, cómo se vive diferencialmente en las mujeres. Digo, te doy un detalle muy corto, es los que más se quejan de las bicisendas son varones, que son los que conducen auto, porque las mujeres usamos transporte público o estamos caminando. Entonces las mujeres no nos molesta la bicisenda, no nos molesta, salvo que manejemos. Pero la mayor cantidad de críticas con respecto a la bicisenda y a los ciclistas la tienen los varones que van en auto. Entonces, hasta ahí vos podés entender en clave género todo el diseño de la Ciudad de Buenos Aires. Esas son mis dos recomendaciones. Muchas gracias, bueno, y los felicito. Gracias, Guada. Entonces tomamos nota, recomendaciones para todos los alumnos y alumnas que vamos a ir desarrollando estos temas en el práctico. ¿Seguimos con Gala? Dale. Yo dos cositas, o sea, uno es hacer foco en las condiciones materiales y físicas que hacen al desplazamiento de las mujeres y al acceso a la ciudad, digamos, en términos más generales. Y otro es el tema más quizás transversal que hace a las barreras de género, que es el tema de cuidados. Es el principal determinante que hay detrás de estos desempeños distintos de mujeres y varones, y creo que hay un componente de acceso específico a los cuidados que hay que pensar desde la planificación urbana, donde instalamos los
jardines maternales, dónde se piensan las escuelas, dónde están los centros de salud, cómo se planea esa movilidad entre distintas, entre las áreas residenciales, estos espacios, los espacios laborales, tener en cuenta estos movimientos más poligonales a los que hacía referencia antes, que suelen llevar adelante las mujeres y llevarlos adelante también con chicos a UPA, con millones de bolsos, con todo, y pensar también cómo se puede de alguna forma socializar mejor esta carga que a veces es muy física y la llevan siempre en los hombros las mujeres. Muy bien, bueno, Gala, gracias. Vamos a tener en cuenta este aporte que es complementario al anterior. ¿Y María? No me queda casi más nada para decir después de Guadalupe y Gala, es re difícil hablar después de las dos. Yo traigo un concepto que yo soy profe de planificación urbana junto con Gabriel en la misma cátedra en el grado, y traigo un concepto que me gusta mucho, que la ciudad es el soporte material de las relaciones sociales. Yo creo que a la hora de pensar un plan urbano hay que comprender estas relaciones sociales, hay que comprender estos patrones de comportamiento y pensar de qué manera en el diseño de nuestras ciudades, del plan urbano ambiental, podemos contribuir a ver de qué manera esas relaciones sociales son un poquitito más equitativas. Vuelvo a la idea, piensen en ciudades fáciles y amorosas, sin duda van a ser mejores para las mujeres y mejores para todos y todas. No dejen de mirar indicadores, estadísticas y demás, porque se empieza a ver eso que está invisibilizado, porque situaciones que se viven muy en términos íntimos y personales, cuando se vuelven estadística, son tremendamente poderosos, y una vez que se vuelven número, ya no los podemos desconocer, y nada, piensen eso. Para mí, ciudades fáciles y amorosas es una buena frase para pensar. Muy potente, la verdad que espectacular. Vamos entonces a aprovechar para compartir algo que hacemos siempre entre nosotros, pero creo que está bueno hacerlo abierto también, ¿por qué no? Para que nuestros alumnos, y esta vez los invitados también y las invitadas, puedan decir qué tal le pareció la clase. Así que cada uno va votando su votito y en un ratito lo compartimos. Es una forma simpática de cerrar la clase y llevarnos una devolución cortita, es una votación, de qué tanto les gustó. Yo, les agradezco un montón por haber dedicado su tiempo, son todas mujeres muy ocupadas, me consta, tanto como madres, como también en los roles que desempeñan, así que les agradezco un montón que nos hayan acompañado, que nos hayan ayudado a pensar desde este espacio de rondas, ¿no? Que a mí me gusta, nos vamos preguntando cosas, no siempre tenemos la respuesta, pero seguro que nos vamos con ideas y probablemente con más preguntas de las que llegamos, pero buenas preguntas. Así que, bueno, comparto la votación y con esto damos por terminada la clase del posgrado de Urbanismo Metropolitano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los alumnos del posgrado nos vamos a quedar un ratito más. Chao, suerte, buen fin de semana largo. Chau.